discípulos y maestros. Lo divino es el cielo interior del Sanyasin. Este es su principio supremo. La elección del lugar y la persona adecuados para usar los poderes divinos de la mente extinguida y el cuerpo disciplinado es su sabiduría. La unidad con el más allá es su mensaje de salvación. La no dualidad de la dicha eterna es su Dios. El dominio de los sentidos internos es su luz guía. Lo divino es el cielo interior del Sanyasin. Este es su principio supremo. Un cielo es externo. El que vemos, aquel bajo el cual caminamos, donde grandes palacios se alzan y se derrumban, donde vuelan los pájaros, donde nacen los soles y donde mueren los planetas. Pero el cielo exterior no es el único cielo, este espacio no es el único espacio. También hay otro cielo, y está dentro de nosotros. El cielo sobre nosotros es infinito. Los científicos dicen que es ilimitado. Pero el cielo interior es aún más infinito que el exterior. El espacio interior es una infinitud multidimensional. Caminamos y nos sentamos en el cielo exterior, pero vivimos en el cielo interior. En el cielo exterior se encuentran todas nuestras actividades. En el cielo interior está la consciencia. Quien solo busca en el exterior nunca encontrará la consciencia, nunca encontrará la supraconsciencia. En el mejor de los casos, conocerá lo material, el mundo externo, pero lo divino reside en el cielo interior, el espacio interior. El sabio dice que este es el principio supremo. Otras cosas son solo principios, pero este es el principio supremo. Si quieres conocer la verdad de la vida, solo puedes conocerla en el cielo interior. No tienes experiencia del cielo interior. Nunca has volado en él, nunca has entrado en su espacio. Todos tus movimientos ocurren en el cielo exterior. Actúas por alguna razón externa. Un amigo me preguntó sobre esto. Si el estado del ser interior es la dicha, ¿de dónde proviene la mente? Cuando la dicha eterna reside en el interior, ¿de dónde nacen estos deseos de la mente? Comprenderás esto más fácilmente en relación con el cielo interior. Esta pregunta siempre surge en la mente del buscador. Si mi naturaleza es la pureza, ¿de dónde proviene la impureza? Si, por mi propia naturaleza, soy inmortal, ¿cómo se produce la muerte? Si el alma interior carece de deseos y los informa vive eternamente allí, ¿cómo se ve nublada por las tormentas de los deseos? ¿De dónde provienen estas nubes? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se ponen en movimiento? Para comprender esto, tendremos que profundizar un poco más. Primero, dondequiera que haya consciencia, una de sus libertades es que también puede volverse inconsciente. Recuerda, la inconsciencia no significa inerte, sin vida. La inconsciencia significa una consciencia dormida, que se ha vuelto inmanifiesta. Es el potencial de la consciencia el que también pueda volverse inconsciente. La materia inerte no tiene este potencial. No puedes decirle a una piedra, estás inconsciente. Lo que no puede volverse consciente tampoco puede volverse inconsciente. Lo que no puede despertar tampoco puede dormirse. ¿Cómo puede algo que no puede estar dormido estar despierto? Solo la consciencia es capaz de volverse inconsciente. La inconsciencia no significa la muerte de la consciencia. La inconsciencia significa solo el letargo de la consciencia, su desmanifestación. El misterio único de la consciencia es que puede manifestarse o desmanifestacionarse. Esa es su libertad. Si la consciencia no fuera libre para volverse inconsciente, esto sería esclavitud. Entonces no se podría decir que el alma es libre. Puedes entenderlo así. Si no eres libre de ser ladrón, de ser deshonesto, ¿qué significa ser honesto? Al describir a una persona como honesta, insinúas que podría haber sido deshonesta, pero no lo fue. Si no puede ser deshonesta, entonces la honestidad no tiene valor, ni siquiera un centavo. El valor de la honestidad reside en la posibilidad de ser deshonesto.
El valor de alcanzar la cima de la vida reside en tu capacidad de descender a los valles más oscuros. Es posible alcanzar el cielo solo porque también es posible descender al infierno. Deseas la luz porque eres capaz de estar en la oscuridad. Recuerda, si no hay posibilidad de volverse malo, entonces ser bueno carece de sentido. Lo contrario debe ser posible. Si la consciencia no es libre de ser inconsciente, es esclava. ¿Qué valor tiene una consciencia esclava? Sería mejor ser materia inerte, ser inconsciente. No, lo divino que se esconde en ti es absolutamente libre. Hay libertad tanto para ser el diablo como para ser lo divino. Puedes estar en cualquier lugar, de un extremo a otro del continuo. Es tu propia elección estar donde estés. No te es impuesto. Si te fuera impuesto, no habría posibilidad de felicidad. Todo estaría predestinado, simplemente estarías indefenso. Si Dios te hiciera pecador, o si te hiciera santo, entonces no serías diferente de una piedra, entonces no tendrías conciencia. Serías algo hecho a medida y no tendrías ninguna responsabilidad por lo que eres. Hace unos días, un amigo musulmán vino a verme. Es un hombre mayor y bastante inteligente. Me contó que había conocido a mucha gente, muchos santos y sannyasins, pero ningún hindú había sido capaz de explicarle por qué un hombre podía caer en pecado. El hinduismo, el jainismo y el budismo nacieron en suelo indio. Las tres religiones creen que uno se convierte en pecador debido a su cama. El amigo musulmán argumentó que si un hombre ha caído debido a sus propias acciones, entonces en su primer nacimiento, cuando comenzaron sus acciones, no tenía una cadena de cama. En el primer nacimiento de la conciencia, esta debió haber sido inocente, absolutamente pura. No había una cadena de acciones pasadas detrás de ella. En este nacimiento se puede decir que cierta persona es mala debido a sus acciones pasadas, pero habrá que admitir que en algún momento del pasado remoto hubo un primer nacimiento. En el primer nacimiento, no pudo haber habido cama. Entonces, ¿de dónde surge el pecado? Le dije. Tu argumento es perfectamente lógico y correcto. ¿Pero has considerado lo que el Islam o el cristianismo dicen al respecto? Él respondió. Dicen que Dios hace al hombre como Él quiere que sea. Entonces dije, aquí hay algo que entender. Ninguna religión nacida en este país ha atribuido jamás responsabilidad alguna a Dios. El hombre es responsable de todo lo que hace. Es un reconocimiento de la dignidad del hombre. La responsabilidad es del hombre, no de Dios. Recuerden, solo hay dignidad donde hay responsabilidad. Si no se le atribuye responsabilidad al hombre, si soy malo porque Dios me hizo así, si soy bueno porque Dios me hizo así, entonces Dios se hace responsable. Entonces surge otro problema. ¿Qué interés puede tener Dios en hacer malo al hombre? Si lo hiciera malo, entonces tus esfuerzos por volverte bueno irían en contra de su voluntad. Dios hace malo al hombre y los supuestos santos intentan hacerlo bueno. Esto no parece aceptable. Gurdjieff solía decir que todas las personas religiosas parecen ir en contra de Dios, parecen ser sus enemigos, porque si Dios hace que una persona sea mala, ¿quiénes son ellos para mejorar su obra? La doctrina del karma dice que toda la responsabilidad recae en el individuo, pero esta solo puede ser suya si es libre. La libertad conlleva responsabilidad. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. La libertad siempre tiene dos caras. Cuando el hijo de Mulá Nasruddin creció, Nasruddin le dijo, hijo mío, esta caja fuerte es tuya, solo las llaves estarán conmigo. Puedes gastar lo que quieras, pero no abras la cerradura jamás. Parece como si le estuviera dando total libertad a su hijo, pero en realidad no le está dando nada. He oído un chiste. Cuando Henry Ford fabricó los primeros coches en Estados Unidos, los hizo todos negros. Ford escribió en la entrada de su fábrica, puedes elegir el color que quieras, siempre que sea negro. Había total libertad para elegir cualquier color, pero no había otros colores para elegir. Si Dios le dice al hombre que es libre mientras sea bueno, ¿cuál es el valor de esa libertad? Libertad significa que también eres libre de hacer el mal. Cuando hay libertad, hay responsabilidad. Entonces, es tu responsabilidad si haces el mal y tu responsabilidad si haces el bien. Eres totalmente responsable. Además, los sabios indios dicen que Dios no está fuera de nosotros. Está oculto en nuestro interior. Así que, en última instancia, tu libertad es su libertad. Intenta comprender esto. Si Dios está sentado fuera de nosotros y dice,
Te doy libertad, eso es una forma de dependencia, de esclavitud, porque la libertad que otros dan no es libertad en absoluto. Cualquier día, nos la pueden quitar. Cualquier día, Dios puede volver a decir, bueno, ahora he cambiado de opinión. Ya no hay libertad. ¿Qué harás entonces? La libertad es suprema porque quien la da y quien la recibe no son dos. La conciencia que reside en ti es absolutamente libre. Eso en sí mismo es Dios. Ese cielo interior, ese espacio interior, en sí mismo es Dios. Si Dios no puede convertirse en el diablo, entonces es una declaración de esclavitud por parte de Dios. La mente nace gracias a esta libertad. La creas tú. ¿Quién es Dios? Hay algo más que entender. Si quieres tener experiencias profundas en la vida, es inevitable y necesario experimentar los extremos. Para la madurez, la experiencia de los extremos opuestos es esencial. Quien no ha conocido la infelicidad no podrá experimentar la felicidad. Quien no ha conocido la inquietud no podrá conocer la paz. Quien no ha conocido el mundo no podrá conocer a Dios, aunque Él mismo sea un Dios. Para conocer a Dios, es necesario completar el viaje de esta vida mundana. No hay escapatoria posible. Cuanto más te adentres en la vida mundana, más profundamente podrás experimentar la naturaleza de Dios. Hay otra razón para profundizar. Nunca conocerás el valor de algo que siempre has tenido, o que has tenido durante mucho tiempo, hasta que lo pierdas. Experimenta su valor solo después de perderlo. La pérdida es parte del proceso de ganancia, una parte inevitable del proceso. Lo que se esconde en tu interior solo puede experimentarse si te embarcas en el viaje de perderlo. Se dice que mientras una persona no viaje a un país extranjero, no podrá comprender realmente su propio país. Mientras uno no reconozca a otro, no podrá reconocerse a sí mismo. Incluso el camino hacia uno mismo pasa por el otro. La famosa frase de Jean-Paul Sartre dice que sin conocer a los demás, no es posible conocerse a uno mismo. Es a través de los demás que uno se conoce a sí mismo. El profesor escribe en la pizarra con tiza blanca. También puede escribir en una pared blanca, no hay dificultad en hacerlo, pero entonces no se puede leer lo que ha escrito. Se puede escribir, pero no se puede leer. ¿Qué sentido tiene escribir algo que no se puede leer? He oído. Mullah Nasruddin era la única persona alfabetizada del pueblo. Donde solo hay una persona alfabetizada, uno puede imaginarse su nivel de educación. Una mañana temprano, alguien vino a pedirle a Mullah que escribiera una carta. Mullah dijo que no podría escribir porque le dolía la pierna. El hombre exclamó: ¡qué extraño! ¿Es posible escribir con la pierna? Nunca lo había oído. Escribe con la mano. Si te duele la pierna, ¿qué tiene que ver con la mano? Nasruddin dijo: sí, es un misterio. Será mejor que no preguntes. No podré escribirte la carta porque me duele la pierna. El hombre insistió: por favor, explícame esto. No entiendo nada. Nasruddin respondió: bueno, es así. Soy el único que puede leer lo que escribo, lo que significa que tendré que ir yo mismo a la casa a la que va dirigida la carta. Me duele tanto la pierna que no puedo caminar tan lejos. Mi mano puede escribir, pero ¿quién leerá la carta cuando llegue? Se puede escribir en blanco sobre una pared blanca, pero no se puede leer. Por eso escribimos en pizarras, porque se puede leer. Cuando las nubes negras llenan el cielo, los relámpagos parecen muy brillantes. Es inevitable. Debes adentrarte en el mundo para experimentar la divinidad que se esconde en él. Para saber qué es Sanyas, primero debes haber experimentado el mundo. Para conocer la verdad, debes recorrer los caminos de la falsedad. Tras desentrañar el misterio y comprender que esto es inevitable, te elevarás en gratitud hacia las falsedades que tuviste que atravesar. Sin esta experiencia, no será posible alcanzar la verdad. Los errores que tuviste que atravesar para alcanzar la sabiduría te parecerán entonces bendiciones. Sin esos errores, no habría sido posible alcanzar la sabiduría. Bodhidharma fue una de las 5 o 10 personas que conocieron las verdades más profundas. Al morir, Bodhidharma dio gracias a esta vida mundana, porque sin ella no habría sido posible conocer el nirvana. Agradeció a su cuerpo porque sin él no habría sido posible conocer el alma. Dijo: Sin, te estoy agradecido. Eres misericordioso y compasivo. Gracias a tu paso, he alcanzado la cima de la virtud. Los pecados son peldaños en el camino ascendente. Al comprenderlos así, los supuestos opuestos dejan de serlo.
La vida, con todos sus opuestos, se convierte en armonía. La música nace de las notas opuestas. Si queremos enfatizar una nota, la nota anterior debe contrastar con ella. Solo entonces nace la gran música. Toda expresión está conectada con su opuesto. Para experiencias más profundas, la consciencia crea la mente. La mente es una creación de la consciencia. La consciencia se agita y se aventura hacia afuera, y tras vagar por todas partes, comprende que no hay nada afuera. Entonces, la consciencia regresa a su interior. Recuerda, hay una enorme diferencia de riqueza entre una consciencia que nunca se ha aventurado afuera y una que se ha refugiado en sí misma tras experimentar todo lo externo. Por eso, cuando un pecador se convierte en un hombre virtuoso, la profundidad de su virtud es mucho mayor que la del hombre virtuoso que nunca ha pecado. El pecador atraviesa muchas capas de valiosa experiencia antes de alcanzar la cima de la virtud. Los psicólogos dicen que no hay historia en la vida de un buen hombre. Si les preguntas a dramaturgos, novelistas y cineastas, te dirán que no es posible escribir una buena historia basada en la vida de un buen hombre. Si un hombre es muy bueno, su vida es simplemente plana. No hay altibajos. En el Ramayana, Ravana, el villano, no puede ser dejado de lado. Sin Ravana, toda la historia desaparecería. Sin Rama, la historia puede existir, pero no sin Ravana. Por mucho que se enfatice que Rama es el héroe en la epopeya, estos escritores dicen que Ravana es el verdadero héroe porque toda la historia se teje en torno a él. Si el personaje de Rama destaca en marcado contraste, es por el apoyo que recibe del personaje de Ravana. Sin Ravana, Rama sería como una línea blanca dibujada en una pared blanca. Ravana es la pizarra. Cuando un profesor escribe en una pizarra, los estudiantes no protestan, pero cuando en la pizarra de Ravana los contornos de Rama aparecen más nítidos, la gente necia protesta y dice que Ravana es un personaje malvado, que no debería estar allí. Pero el día que Ravana sea olvidado en este mundo, Rama también desaparecerá. Incluso si lo buscas, no lo encontrarás en ninguna parte. La vida es un todo armonioso creado por notas opuestas. La conciencia misma crea la mente y el pensamiento para poder conocerla y reflexión. Dios crea el mundo para poder conocerse a sí mismo. Es un viaje de autodescubrimiento, y desviarse es parte necesaria de él. Os he contado esta historia muchas veces. A las afueras de un pueblo, un hombre se bajó de su caballo y se paró frente a Mullah Nasruddin, quien estaba sentado bajo un árbol. Le lanzó a Mullah su bolsa con diamantes y joyas y le dijo que contenía una fortuna. Había estado llevando la bolsa de pueblo en pueblo, diciendo que si alguien podía darle un poco de felicidad, le daría la bolsa entera. Pero hasta entonces, nadie había sido capaz de hacerlo. Nasruddin preguntó: ¿Eres muy infeliz? El hombre respondió: nadie podría ser más infeliz que yo. Por eso estoy dispuesto a desprenderme de todo mi tesoro solo por un poco de felicidad. Nasruddin dijo: has venido a la persona indicada. Toma asiento. Para cuando el hombre se sentó, Nasruddin ya había agarrado la bolsa y huido. El hombre, como era de esperar, empezó a perseguirlo, gritando y exclamando: estoy perdido, estoy acabado. Ese hombre es un ladrón. Alguien dijo: pero Nasruddin es un fakir. Otro dijo: Nasruddin es un sabio. Nasruddin conocía todas las callejuelas y lo hizo correr de un lado a otro durante un buen rato. Todo el pueblo se despertó y se unió a la persecución. Era cuestión de millones y millones de rupias. Nasruddin corría al frente, perseguido por el hombre rico, que lloraba y gritaba que la bolsa contenía las ganancias de toda su vida. Había estado buscando la felicidad, y ahora Mullah le causaba aún más infelicidad. Después de unas horas, Nasruddin corrió de vuelta al árbol donde el hombre rico había dejado su caballo. Tiró la bolsa al suelo y se escondió detrás del árbol. Cuando el hombre rico llegó corriendo, vio la bolsa allí tirada. Todo el pueblo también corrió tras él. El hombre rico inmediatamente levantó la bolsa, la apretó contra su pecho y dijo: oh, Dios, estoy tan en deuda contigo. Nasruddin preguntó desde detrás del árbol: ¿estás feliz ahora? El hombre rico dijo: ¿feliz? Soy más feliz ahora que nunca. Nasruddin dijo: ahora puedes irte. Si te doy más felicidad que esta, tendrás problemas. Ahora, vete rápido. Perderse muchas veces es esencial. La verdadera pregunta no es por qué nos hemos perdido.
Sino que, o bien no nos hemos perdido del todo, o bien nos hemos acostumbrado tanto a perdernos que todos los caminos para regresar parecen haberse perdido también. La verdadera pregunta no es por qué te has perdido, porque perderse es absolutamente necesario. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo permanecerás perdido? Cuando alguien le preguntó a Buda, ¿por qué el hombre está perdido en la oscuridad? Buda respondió, no hagas preguntas tan inútiles. Si quieres preguntar algo, pregunta cómo puede el hombre salir de la oscuridad. Esa es la pregunta correcta. Pregúntame cómo puedes tener luz. Buda se negó a dejarse arrastrar a conversaciones inútiles. Dijo, eres como una persona cuyo pecho está atravesado por una flecha venenosa. Cuando empiezo a extraer la flecha, me preguntas, dime primero quién me la apuntó. ¿De qué dirección vino, este o este? Dime primero si esta flecha está envenenada o no. Podrás averiguar todo esto después. Ahora mismo, estoy extrayendo la flecha. Pero insistes. Para. Hasta que obtenga toda esta información, no está bien hacer nada más. No te preocupes por cómo nació la mente. En cambio, descubre cómo puedes convertirte en una no-mente. Recuerda, antes de que deje de existir, nunca podrás saber cómo nació la mente. Hay razones para ello. La mente nació en un pasado remoto. No es fácil para ti regresar a esos antiguos recuerdos hoy. Pero es posible si puedes recordar tus nacimientos pasados. Ve hacia atrás y hacia atrás. Cuando tus nacimientos como ser humano terminen, entonces tus nacimientos como animal comenzarán. Más atrás, incluso estas vidas animales terminarán y comenzarán las vidas de hormigas y gusanos. Y más allá de eso existen tus vidas de plantas y piedras. Ve más allá, ve más atrás. Llegarás al punto en que tu conciencia se activó por primera vez y tu mente fue creada. Es un proceso largo y muy arduo, así que no te molestes en intentar saber cómo nació la mente. Más bien, intenta saber la manera de soltar la mente ahora. Ahora puedes presenciar qué ruta toma el proceso de convertirse en una no-mente, y el proceso de convertirse en una no-mente es justo el inverso del proceso de creación de la mente. Una vez, cuando Buda entró para dar su discurso matutino a sus bhikkhus, llevaba un pañuelo de seda en la mano. Se sentó y le hizo 5 nudos. Los bhikkhus sintieron mucha curiosidad. Buda nunca había venido con nada en las manos. Todos se preguntaban por qué había traído un pañuelo y por qué le hacía nudos. ¿Quería ofrecer un espectáculo de magia? Los magos suelen llevar este tipo de cosas al escenario. Después de un rato, Buda habló. Monjes. Este pañuelo está atado con nudos. Ahora les voy a hacer 2 preguntas. Primero, díganme si hubo algún cambio físico en el pañuelo antes y después de atar los nudos. Un bhikkhu respondió. No hay ningún cambio físico. El pañuelo es el mismo. La única diferencia es que antes no tenía nudos y ahora tiene muchos. ¿Pero intentas engañarnos? Es solo una diferencia superficial, porque los nudos están en el cuerpo del pañuelo, pero no en su naturaleza. Esta es la única diferencia entre el mundo y el nirvana. Por lo demás, el ser es el mismo en el nirvana que en este mundo. Buda dijo entonces, eres como un pañuelo con nudos. No hay mucha diferencia entre tú y yo, el ser es el mismo, pero tienes algunos nudos. Quiero deshacerlos. Inmediatamente tiró del pañuelo. Naturalmente, los nudos se apretaron aún más. Un bhikkhu dijo, si tiras del pañuelo así, no puedes deshacer los nudos. Se vuelve aún más difícil deshacerlos. Buda dijo, esto significa que mientras no comprendan la naturaleza de los nudos, es peligroso tirar de ellos. Pero siguen haciendo lo mismo en sus vidas, tirando de los nudos sin comprender cómo se han atado. Buda le preguntó a un bhikkhu, entonces, ¿qué debo hacer? El bhikkhu respondió, primero, es necesario entender cómo se hace el nudo. Solo entonces se puede abrir. La manera de abrir el nudo es exactamente la inversa de cómo se hizo. Buda dijo, como estos nudos se hicieron en tu presencia, sabes cómo se hicieron. Pero si se hubieran hecho hace años, hace vidas, ¿cómo sabrías cómo se hicieron? Entonces el bhikkhu respondió, la única manera de saberlo es abriendo los nudos. La manera de abrirlos será exactamente la inversa de cómo se hicieron. Así que no te preocupes por cómo nació esta mente. En cambio, preocúpate por saber cómo puede disolverse. Cuando desaparezca, sabrás cómo llegó. Quien destruye la mente también es su creador.
Solo quien ha sido capaz de destruirla podría haberla creado. El proceso de destrucción es justo el inverso al de creación. El sabio dice que lo divino reside en el cielo interior de un Sannyasin. Ese es el principio supremo. Cuando el cielo interior se vuelve despejado, sin pensamientos ni deseos, lo divino puede ser conocido. Cuando el cielo está cubierto de nubes, solo podemos ver nubes, no el cielo. El cielo no se destruye. Siempre existe detrás y por encima de las nubes. Las nubes existen en el cielo. Sin el cielo, no puede haber nubes. Pero cuando el cielo está cubierto de nubes, solo se ven nubes, no el cielo. Cuando el cielo interior está nublado por pensamientos y deseos, solo se ven los pensamientos y los deseos, no el cielo interior. David Hume dijo: al escuchar conversaciones sobre la existencia de algo interior, miré hacia adentro muchas veces. Pero siempre que miraba hacia adentro no veía alma, ni superalma. A veces encontraba un pensamiento, a veces un deseo, a veces una actitud y a veces fuertes gustos y disgustos, pero nunca un alma. Tienes razón. Si vuelas en un avión sin sobrevolar las nubes, y solo ves nubes y más nubes en el cielo, al regresar puedes decir que no hay cielo. Todo eran nubes y humo, no había cielo en ninguna parte. Regresas de las nubes de pensamientos y deseos en tu interior y nunca penetras en el vasto espacio que las cubre. Hasta entonces, no puedes experimentar el cielo interior. Así como cuando vuelas sobre las nubes en un avión puedes ver el cielo, cuando te elevas por encima de las nubes de pensamiento durante la meditación, las nubes permanecen abajo y ves el cielo abierto en tu interior. Esto es descrito por el sabio como el principio supremo. Todo depende de esto. El sabio dice: la elección del lugar y la persona adecuados para utilizar los poderes divinos de la mente extinguida y el cuerpo disciplinado es su sabiduría. El hombre posee muchos poderes, pero al carecer de la madurez del entendimiento, estos se malgastan. Si no hay comprensión ni sabiduría tras el uso del poder, es peligroso. Sí, si hay sabiduría pero no poder, tampoco hay peligro. Pero normalmente sucede que quienes poseen la madurez de la sabiduría carecen de poder, y quienes son ignorantes ejercen mucho poder. Esa es la desgracia de este mundo. El poder se concentra en manos de los ignorantes. Y la razón es que solo los ignorantes buscan el poder, y los sabios no lo buscan. Nietzsche escribió sobre la voluntad de poder. Esta contiene la esencia de las conclusiones a las que llegó durante su vida. Afirma que si hay algo que vale la pena alcanzar en este mundo, es el poder. Afirma que nadie quiere la felicidad, todos quieren poder. Cuando se alcanza el poder, la felicidad viene como consecuencia. Para alcanzar el poder, el hombre está dispuesto a sufrir cualquier dolor. La conclusión de Nietzsche es totalmente correcta para la gente común. Normalmente, la felicidad es un momento de experimentar poder. Si las vidas de 4 personas están en tus manos, parece que te da felicidad. ¿Qué felicidad deben experimentar los presidentes y primeros ministros de varios países, sabiendo cuántas vidas tienen en sus puños? Pero cuando esa posición se les escapa de las manos, se desmoronan como ropas de abrigo. Se quedan cojos, como si se les hubiera roto la columna vertebral, arrastrándose por el suelo como gusanos. Sentada en un trono, esa misma persona parecía muy poderosa, como un hombre de acero. Pero esa fuerza no era suya. La había tomado prestada del trono, se debe a la columna vertebral del trono. ¿Qué obtiene un hombre acumulando riqueza? La riqueza es poder potencial. Cuando tienes dinero en el bolsillo, representa muchas cosas. Si quieres, puedes hacer que un hombre te masajee los pies toda la noche. Si quieres, puede repetir su majestad, señor, toda la noche. Mucho poder se esconde en el dinero. Es poder en forma de semilla. Así que cuando tienes dinero en el bolsillo, te sientes muy poderoso, como si pudieras hacer cualquier cosa. Pero cuando tu bolsillo está vacío, te encoges, te sientes impotente. La situación se invierte. Ahora, cualquiera que tenga dinero en el bolsillo puede hacerte hacer cualquier cosa. He escuchado una historia. Mullah Nasruddin caminaba por un callejón oscuro cuando 4 ladrones lo atacaron. Mullah luchó contra ellos y casi los venció, pero eran 4. Mullah les fracturó huesos y costillas. Solo con gran dificultad lograron dominarlo. Y cuando registraron sus bolsillos, solo encontraron una moneda de 50 centavos. Le dijeron a Nasruddin: joven, si hubieras tenido $1 en el bolsillo, probablemente ninguno de nosotros habría sobrevivido a la pelea contigo. ¿Luchaste tanto solo por 50 centavos?
Seguimos luchando con más ahínco, pensando que debías tener mucho dinero en el bolsillo. Mulan respondió. No era una cuestión de dinero en absoluto. No puedo revelar mi situación financiera a desconocidos. Solo tengo 50 centavos en el bolsillo, pero se nota. Ahora, ante ustedes 4, estoy totalmente expuesto. Luché solo para ocultar mi situación financiera. Si hubiera tenido $1000, no habría luchado. Simplemente habría entregado el dinero. El dinero es poder, es un símbolo de poder. Se desea dinero y posición por el simple hecho de obtener poder. Lo que Nietzsche nunca supo es que hay personas que no desean poder, sino paz y felicidad. Son muy pocos. Son los sabios. Pero quienes prefieren la felicidad al poder alcanzan la comprensión y la sabiduría, y quienes buscan el poder se vuelven cada vez más insensatos. En este mundo es difícil encontrar personas más insensatas que entre quienes ostentan el poder. No importa si se trata de Hitler, Mao o Nixon. De hecho, la búsqueda misma del poder es insensata. No se gana nada con ella. Solo se gana la capacidad de oprimir a otros, pero no los medios para alcanzar el propio poder. ¿Qué se gana oprimiendo a otros? El hombre comprensivo busca la paz, no el poder, y es en la paz donde florece la sabiduría. Es realmente lamentable que quienes tienen entendimiento no tengan poder y quienes tienen poder no tengan entendimiento. Esto es una calamidad histórica. Quienes tienen entendimiento se quedan al margen mientras los necios ascienden al trono, y todos sufrimos por ello. Esto inevitablemente creará problemas. No hay forma de resolverlos, porque en cuanto una persona poco inteligente llega al poder, empieza a parecer inteligente. He oído. Una vez, Mulán Nasruddin se unió al servicio del rey como compañero. El primer día, mientras cenaban juntos, el rey preguntó, ¿qué te parece la preparación del bindi? Nasruddin respondió, el bindi. Maravilloso. El cocinero escuchó la conversación y volvió a preparar bindi. El rey se sintió un poco disgustado al ver que le servían la misma comida, pero Nasruddin volvió a elogiarla. Este plato de bindi es tan bueno que quien lo coma no morirá jamás. El rey, de alguna manera, lo comió. El cocinero volvió a oírlo y preparó bindi al día siguiente por tercera vez. Al verlo, el rey exclamó, quiten esta comida de los dioses. Me matará antes de morir. Y apartó la comida. Al oír esto, Nasruddin dijo, esta comida es veneno, ten cuidado. El rey le preguntó, ¿qué clase de hombre eres? Primero decías que esta comida era suficiente para los dioses y hoy la llamas veneno. Nasruddin dijo, no estoy al servicio del bindi, estoy a tu servicio. Tú me pagas a mí, no a estos bindi. Cuando los comes, son alimento de los dioses. Cuando los tiras, son veneno. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Si los como o los tiro, depende de lo que hagas. La gente se reúne alrededor de una persona poderosa y la llama Dios. Hitler mandó arrestar a un actor que apareció en una obra que se representó ante él. El actor era comediante. En la obra, interpretó el papel de un bromista. Mientras Hitler estaba en el poder, Hitler era el saludo más popular. Tenía un poder mágico, como un mantra. El comediante solía subir al escenario y decir Heil, luego dudaba y preguntaba al público, ¿cómo se llama ese tonto? Simplemente decía, Heil, ¿cómo se llama ese tonto? El público entendía qué nombre debía seguir a la palabra Heil y todo el auditorio estallaba en carcajadas. Hitler le preguntó al comediante, ¿por qué te burlas de mí? El comediante respondió, diversión. Yo jamás he pronunciado tu nombre en mi vida. Solo he dicho, Heil, ¿cómo se llama ese tonto? Pero el comediante fue encarcelado y murió en prisión. La gente ciega al poder no puede apreciar un chiste. Si hubiera habido una persona más inteligente en el lugar de Hitler, le habría dado un premio a ese comediante. Pero el golpe al ego de Hitler fue más de lo que pudo soportar. La búsqueda del poder es la búsqueda de una mente violenta. El sabio dice que el uso correcto del poder es la sabiduría del Sanyasin. Todo poder es divino. Si hoy tenemos una bomba atómica en nuestras manos, también es divino. Es una señal de inmensos avances tecnológicos y toda la humanidad puede beneficiarse. Puede ser una gran bendición para la humanidad, pero el uso correcto de este poder requiere sabiduría e inteligencia del más alto calibre. Dicha sabiduría solo se puede encontrar en quien tiene el poder de ver más allá de sus sentidos, sus ansias y deseos, quien puede mantenerse alejado de su mente.
Solo quien es capaz de mantenerse neutral ante sus propios intereses puede ser considerado sabio. Quien se preocupa demasiado por sí mismo no puede permanecer neutral, porque para ser neutral no debe haber apego a la propia mente. Solo si eres capaz de trascender las nubes del pensamiento en tu interior, podrás usar el poder correctamente, con inteligencia y sabiduría. Todos tenemos el mismo poder, ya seas un Buda o un Hitler, un Mahavira o un Stalin, un Mahoma o un Mao. No importa, el poder es el mismo, pero la capacidad de usarlo sabiamente no lo es en absoluto. La mayoría de la gente muere sepultada bajo el peso de su mal uso del poder. El sexo también es poder. Puede convertirse en superconciencia, pero en cambio se convierte en indulgencia. Cualquier poder que tengas, si no se usa con sabiduría, incluso el poder divino puede resultar suicida. Pero eres libre de elegir cómo usar tu poder. Nadie puede dictarte cómo usarlo. Mullah Nasruddin estaba sentado en la rama de un árbol y, al igual que Kalidas, cortaba la misma rama en la que estaba sentado y estaba a punto de caer. Un hombre que pasaba bajo el árbol le advirtió a Nasruddin: «Te caerás». Entonces Nasruddin le preguntó: «¿Eres astrólogo? Todavía no he caído y estás hablando de mi futuro. Y eso, además, gratis, sin que me lo pidas. Sigue tu camino. No confío en la astrología». La astrología no tuvo nada que ver con eso. Por supuesto, después de unos minutos, Mullah se cayó del árbol. Cuando finalmente cayó, pensó que el hombre debía ser un verdadero astrólogo, así que Mullah corrió a alcanzarlo. Se postró a sus pies y le preguntó: «Dime, ¿cuándo moriré?». El hombre dijo: «No soy astrólogo». «¿Cómo puedo saberlo?». Mullah dijo: «No te dejaré ahora, porque ahora sé que tienes la capacidad de ver el futuro. Tendrás que revelarme mi futuro». El hombre dijo: «No tengo nada que ver con la astrología. Solo usé el poder de mis ojos y un poco de inteligencia. No sé nada de astrología, pero cualquiera puede decir esto: si cortas la misma rama en la que estás sentado, caerás. Todos ustedes están cortando la rama en la que están sentados. Todos están haciendo lo mismo que Kalidas. Kalidas es un tipo. Representa una mentalidad que está en todos ustedes. Todos están cortando la misma rama en la que están sentados, pero no lo saben porque las ramas son sutiles y las formas de cortarlas también lo son. Cuando alguien se sienta en la rama de un árbol común y corta, pueden verlo y predecir que caerá. Pero todos están cortando sus propias ramas. No saben las ramas que cortan, ni las herramientas con las que las cortan, ni la altura desde la que caerán, pero si alguien que pasa bajo el árbol les advierte de lo que está a punto de suceder, piensan que es un astrólogo que está prediciendo el futuro. ¿Qué has estado haciendo con tu poder? Te estás suicidando. Por ejemplo, razonar es un poder divino que te fue otorgado, pero ¿qué haces con él? Razonar puede ayudarte a alcanzar lo divino si lo usas correctamente. Pero lo usas para separarte de lo divino, para salvarte de lo divino. Es posible usar el razonamiento correctamente, como lo hizo Sócrates. Sócrates usó su capacidad de razonamiento para llegar a la conclusión de que, razonando, se pueden probar ambos lados de cualquier argumento. Por lo tanto, razonar no tiene valor. Dijo: puedo probar razonando que hay un Dios, y también puedo probar que no hay Dios. Un hombre retó a Mullah Nasruddin a un debate. Afirmó que, aunque Mullah era conocido por su gran erudición, iba a demostrar que no la tenía en absoluto. Estaba dispuesto a demostrar que Mullah no sabía nada. Se fijó la fecha del debate y se congregó una multitud. Mullah le pidió al hombre que se oponía a él que hablara primero, como quisiera. El hombre comenzó a hablar y a refutar todas las teorías y pensamientos de Mullah. Argumentó extensamente y destrozó la imagen de Mullah. Mullah lo felicitó diciendo: eso fue maravilloso. Eres un orador muy inteligente y contundente. Ahora haz una cosa más. Demuestra lo que acabas de refutar. Solo entonces podremos estar de acuerdo en la superioridad de tu capacidad de razonamiento. El hombre estaba en buena forma. Estaba lleno de pasión, pero no de consciencia. No había captado la estrategia de Mullah. Inmediatamente empezó a argumentar y a demostrar que Mullah era un hombre erudito. En menos de una hora, había reconstruido la imagen de Mullah y demostrado que tenía una personalidad completamente original. Mullah entonces le dijo a la multitud que lo rodeaba: este hombre está loco. ¿En cuál de sus discursos confiarán, en el primero o en el segundo? La gente respondió: ahora no podemos confiar en nada de lo que dice. Mullah declaró:
Puede irse, señor. Ha perdido el debate. Mulan no tuvo que presentar sus argumentos en absoluto. En realidad, el razonamiento es un arma de doble filo. Corta en ambos sentidos. Hay una famosa anécdota sobre el Dr. Ari Singh Gaud, fundador de la Universidad Sagar. Era abogado y defendía un caso ante el Consejo Privado. En la India, en aquel entonces, probablemente no había otro abogado de su calibre. Tenía 3 despachos. Uno en Pekín, otro en Londres y otro en Delhi. Se trasladaba todo el año. Amasó una fortuna y la donó a la Universidad Sagar, pero jamás dio un céntimo a un mendigo. Esto era bien sabido en la Universidad Sagar. Si veían a algún mendigo dirigirse a la casa de Ari Singh Gaud, la gente concluía que debía ser un mendigo nuevo en la ciudad. Era bien sabido por todo el pueblo que nadie recibía nada de la casa de Ari Singh Gaud. Nadie podía imaginar que un hombre así donara jamás todos sus bienes. Mientras defendía un caso, Ari Singh Gaud se dio cuenta de que había cometido un error. Estaba muy ocupado. No había tenido tiempo la noche anterior de revisar el escrito y, equivocadamente, creyó haber sido contratado por la parte A cuando en realidad lo había sido por la B, así que defendió el caso de la parte contraria. Su cliente estaba muy perplejo. Sudaba, pensando que estaba arruinado. El abogado de la parte contraria confirmaría ahora todos los argumentos presentados contra el cliente de Ari Singh. Se trataba de un asunto en el que estaban en juego millones de rupias. El caso se refería a la herencia en disputa de un gobernante indio. Hubo una gran confusión en el tribunal. El juez se sorprendió y el abogado de la parte contraria también estaba intrigado por lo que estaba sucediendo. Nadie podía entenderlo, pero nadie se atrevió a molestar a Ari Singh mientras argumentaba. Al terminar sus argumentos, como de costumbre, bebió un vaso de agua. Su asistente le dijo que había cometido un error y que había argumentado el caso de la parte contraria. Ari Singh dijo: "No se preocupe". Dejó el vaso de agua y dijo: "Señoría, hasta ahora, he estado usando los argumentos que habría usado el abogado de mi parte. Ahora comenzaré la refutación". Luego procedió a argumentar el caso de su propio cliente y ganó el juicio. La lógica y el razonamiento no tienen gran valor. Quienes desconocen el razonamiento lo valoran, pero quienes saben qué son, saben que no valen nada. Quien comprende la futilidad del razonamiento se encamina hacia la experiencia. Abandona el razonamiento. Una persona inteligente, conociendo la futilidad del razonamiento, se encamina hacia una experiencia que está más allá de la razón. Quien se dedica a discutir sigue siendo infantil, pueril. Si una persona verdaderamente inteligente parece usar el razonamiento, lo hace solo para llevarte más allá del razonamiento. De lo contrario, no lo usa en absoluto. Todo poder es neutral y divino. Todo depende de cómo se use. El sabio dice que la inteligencia reside en usar el poder, manteniendo la situación y el sujeto en la perspectiva adecuada. Al usar el poder, se debe tener en cuenta el momento, el lugar y la situación. De lo contrario, a veces el poder puede simplemente desperdiciarse, volverse en tu contra o incluso resultar fatal. No hay una ley absoluta en este mundo. Todas las leyes son relativas. En una situación y momento, incluso el veneno puede salvar una vida. Se convierte en una potente medicina para una enfermedad específica. En otra enfermedad, incluso la comida puede volverse venenosa. Una persona inteligente no sigue principios ciegamente. Pero tú lo has estado haciendo, como los ciegos. Te aferras a un principio y te vuelves rígido, pase lo que pase. El tiempo, la situación y el tema pueden cambiar, pero tú no cambias. Esto es una idiotez. Todos los principios cambian con los cambios de los tiempos y las situaciones. Pero tú te vuelves rígido y tus principios se vuelven rígidos. Esta rigidez es señal de estupidez. Un hombre como Krishna conoce la fluidez de todos los principios. Krishna sabe perfectamente que la no violencia es un principio valioso. Sin embargo, en el Bhagavad Gita, prepara a Arjuna para la guerra. Dado que el tiempo y la situación son diferentes, la no violencia no es una opción. El problema que Krishna debe afrontar es que la violencia que Duryodhana es capaz de infligir es más peligrosa para la sociedad que la violencia de Arjuna. La elección no era entre violencia y no violencia. La elección siempre es entre más o menos violencia. La elección no era entre el bien y el mal, sino entre más o menos mal. En la vida, uno tendrá que tomar decisiones, y es mejor elegir el mal menor.
Por eso, quienes creían que Krishna era no violento ya se encuentran en un dilema. Los jainistas, tras mucha discusión, incluso lo han enviado al infierno. Mahatma Gandhi también tuvo grandes dificultades para explicar a Krishna. Gandhi llamó al Bhagavad Gita la madre, pero le dio su propia interpretación. No le interesaba el Bhagavad Gita. Gandhi estaba destinado a tener dificultades, porque, en primer lugar, llamar al Bhagavad Gita la madre y luego hablar en términos de no violencia es muy incoherente. Krishna fue el máximo responsable de la violencia y le dio a la violencia un lugar de honor. Llamar a la no violencia una gran cualidad religiosa y luego apoyar la violencia es incoherente. Pero la lógica es experta. De alguna manera, logra crear cierta coherencia. Así que Gandhi dijo, la batalla del Mahabharata nunca ocurrió. Es solo un mito. En realidad, los Kauravas y los Pandavas nunca lucharon. Los Kauravas simbolizan el mal y los Pandavas el bien. La batalla solo simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal. La batalla real nunca se libró. Este truco de lógica resultó muy útil. Resolvió el problema. No hay nada malo en combatir el mal. No puede haber violencia en la lucha contra el mal. Pero este intento de coherencia es una mentira, porque la batalla sí ocurrió. Krishna no solo hablaba metafóricamente sobre el bien y el mal, una guerra real sí ocurrió. Pero si queremos comprender a Krishna, tendremos que comprender lo que dice nuestro sabio. Krishna dijo que la no violencia es la religión suprema, pero también dijo que, a pesar de ser la religión suprema, en la vida no hay una elección directa, solo entre violencia y no violencia. En la vida, la elección siempre es entre menos o más violencia. Optar por menos violencia es señal de una persona no violenta, y Krishna estaba dispuesto a elegir la violencia menor. Huir de la violencia menor en nombre de la no violencia es simplemente cobardía. Elegir el lugar y la persona adecuados para usar los poderes divinos de la mente extinguida y el cuerpo disciplinado es su sabiduría. El sabio dice que una persona inteligente es aquella que sigue los principios, pero que tiene en cuenta contingencias como el tiempo, el lugar y la situación. De lo contrario, seguir los principios ciegamente. Hay una historia muy conocida y maravillosa en el famoso libro sánscrito Panchatantra. 4 eruditos muy eruditos regresaron tras completar 12 años de estudios en Varanasi. Los 4 eran especialistas, cada uno destacado en su campo. Eran peligrosos, como siempre lo son los especialistas, porque un especialista es alguien que sabe cada vez más sobre cada vez menos. El místico es lo contrario. Sabe cada vez menos sobre cada vez más. Naturalmente, los 4 eran expertos. De regreso, hicieron una parada para pasar la noche. Los otros 3 le recomendaron al especialista en botánica que comprara las mejores verduras. Era un experto en botánica, pero nunca había comprado verduras. Sabía todo sobre plantas, así que se sentó a reflexionar profundamente sobre ellas. Al final, decidió que, salvo las hojas de neem, no hay planta totalmente inofensiva. Todas las plantas y verduras tienen alguna deficiencia. Algunas producen gases, otras son dañinas de alguna manera. No había ninguna tan inofensiva como las hojas del árbol de neem, así que trajo estas hojas y se sintió muy feliz consigo mismo. El segundo experto era un lógico que había leído y estudiado a fondo la jurisprudencia y la equidad. En el estudio de estos temas hay un ejemplo muy famoso que siempre se cita. Se llena una olla con ghee, y la pregunta es si la olla contiene el ghee o el ghee contiene la olla. ¿Cuál contiene a cuál? El lógico lo había leído todo en sus libros y lo enviaron a buscar ghee. Sus amigos lo habían oído hablar de cuál contiene a cuál, pero el lógico nunca había hecho el experimento. Nunca había tenido ni la olla ni el ghee en sus manos. Al regresar del mercado con el ghee, pensó, esta es una oportunidad para probarlo. Volteó la olla, derramó el ghee y la olla se vació. Lo que tenía que suceder, sucedió. Regresó muy satisfecho de haber demostrado que era la olla la que contenía el ghee. El tercer experto era el gramático. Le pidieron que encendiera un fuego y preparara una especie de fogón para que, en cuanto tuviera todos los ingredientes, pudiera cocinar. El cuarto experto había ido a buscar leña. Era un escultor que había trabajado en la fabricación de estatuas de madera, pero nunca había aprendido que la madera húmeda no arde. Era experto solo en la madera que se puede usar para hacer hermosas estatuas. Trajo hermosos trozos de madera cuidadosamente seleccionados del bosque, pero todos estaban húmedos.
Un trozo de madera seco no es tan hermoso, así que trajo ramas jóvenes, delicadas y atractivas del bosque. Tardó hasta la tarde en seleccionarlas. Pero ninguno de los troncos ardía para hacer fuego para cocinar. El gramático, que debía mantener el fuego encendido, encontró cerca unos palos con los que lo encendió. Mantuvo una olla con agua hirviendo mientras esperaba más leña. Mientras tanto, el agua empezó a hervir y a burbujear. Era un gramático experto y había aprendido que nadie toleraría jamás un sonido sin sentido, y nunca había estudiado este burbujeo en ninguno de sus libros. Naturalmente, carecía de sentido, porque no era una palabra. Temía que fuera peligroso oír ese sonido. Escucharlo significaría contradecir a Panini, el famoso escritor de gramática sánscrita. Inmediatamente tomó un palo y golpeó la olla para detener el sonido sin sentido. La olla se rompió, el agua cayó sobre el fuego y lo extinguió. Cuando los cuatro se reunieron por la noche, tuvieron que acostarse sin comer, pues los cuatro eran expertos. En principio, tenían razón. Nadie se había equivocado, pero aún así, el resultado fue desastroso. No, la vida es flexible y cambiante, y los principios son rígidos y están muertos. Quien no logra flexibilizar sus principios no puede considerarse inteligente. Cuanto más flexibles, fluidos y dinámicos sean los principios, más inteligencia demuestra. Pero sea cual sea el tipo de poder, todos los poderes otorgados al hombre son divinos. Su correcto uso es indicativo de inteligencia y sabiduría. La unidad con el más allá es su mensaje de salvación. La inteligencia con la que este poder se usa correctamente es la clase de inteligencia de la que habla el sabio aquí. Si usas tus poderes de mente y cuerpo con inteligencia, tarde o temprano alcanzarás la unidad con lo divino. Cuando el poder se usa mal, fluye en dirección opuesta a lo divino. Cuando se usa correctamente, fluye hacia lo divino. Por eso, quien abusa del poder se alejará lentamente de lo divino y se verá privado de toda luz. Hoy en día, la palabra vacío se usa mucho en Occidente. Pensadores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger y Franz Kafka, quienes han intentado cristalizar el pensamiento occidental durante los últimos 50 años, han hablado de vacío. ¿Por qué Occidente siente tal vacío? ¿Por qué dicen que dentro del hombre todo está vacío, que no hay nada en su interior? En Oriente, los sabios que han experimentado la plenitud de la vida afirman que la vida es infinitamente plena en el interior. Cuando el sabio oriental usa la palabra shunya, se refiere al vacío, no al vacío. Shunya es plenitud, no vacío. Shunya existe. Tiene su propio ser, su propia existencia y autenticidad. Shunya no significa solo vacío, sino también vacío. El vacío, en el sentido occidental, indica la ausencia de algo. La razón de esta sensación de vacío que experimenta Occidente la explica el sabio en este sutra. El sabio dice que si los poderes no se usan correctamente, el hombre se separa de lo divino, y cuando se separa, se siente vacío. Tarde o temprano, sentirá que la olla se ha vaciado, que no queda nada. Pero cuando el poder se usa correctamente, uno avanza lentamente hacia lo divino y se siente cada vez más pleno y realizado. Entonces, un día, uno está tan lleno que no queda espacio para más plenitud. Entonces, todo se ha alcanzado. Mahavira dijo que al alcanzar ese uno, todo se logra. Lo contrario también ocurre. Al perder ese uno, todo se pierde. Ese uno es lo divino. Si le has dado la espalda, un día te verás rodeado de vacío. Por muy rico que seas, ese vacío interior no se llenará. Por muy fama, posición o riqueza que adquieras, no podrás llenar ese vacío interior. Pero si tu mirada está puesta en el más allá, puede que no tengas conocimiento, posición ni dinero, pero estarás completo por dentro. Al poner la mirada en tu interior, experimentas plenitud. Pero el sabio dice, solo las personas que han usado sus poderes con rectitud e inteligencia podrán poner la mirada en el más allá. La no dualidad de la bienaventuranza eterna es su Dios. La aspiración que vive el Sannyasin es la no dualidad, la eterna bienaventuranza. El dominio de los sentidos internos es su luz guía. Hay que entender esto. Los sentidos se dividen en dos partes. Existen manifestaciones externas de los sentidos, como los ojos. Pero incluso si se eliminan los ojos, el deseo de ver no desaparece. Ese deseo de ver es el sentido interno, el ojo es su manifestación externa.
La capacidad de ver es el ojo externo, el sentido externo. El deseo de ver es el ojo interno, el sentido interno. Vemos no por los ojos, sino por el deseo. Ahora los científicos también lo han aceptado. Dicen que si un ciego siente un intenso deseo de ver, puede ver a través de otros órganos, los dedos o las plantas de los pies. Esto es posible porque la membrana que cubre los ojos y la piel que recubre el cuerpo provienen de las mismas células. No hay diferencia cualitativa, se originan de las mismas células. Tras los ojos, el deseo de ver ha funcionado durante miles de años, y por eso esa membrana se ha vuelto más transparente. Tras las orejas, el deseo de oír ha funcionado durante miles de años, y esa membrana se ha vuelto capaz de oír. Los huesos del oído también pueden oír. No hay diferencia cualitativa entre los huesos del oído y los demás huesos del cuerpo. Todos son iguales. Ahora, se han realizado experimentos que demuestran que el hombre también puede ver a través de otras extremidades de su cuerpo. Pero un deseo agudo e intenso debe fluir hacia esa extremidad en particular. Solo entonces es posible. El sabio habla de disciplinar los sentidos internos. No se trata de los sentidos externos. El dominio de los sentidos internos y sutiles es su práctica. Esto no significa que el Sannyasin destruya sus ojos externos. No, simplemente ha terminado con el deseo de ver. Los ojos seguirán viendo, pero ahora no hay deseo detrás de ellos. Por eso sus ojos solo ven lo esencial, sus oídos solo oyen lo esencial, sus manos solo tocan lo esencial. Todo lo superfluo desaparece y los sentidos se convierten en verdaderos sirvientes. Continuaremos mañana. La meditación. Ahora prepárate para nuestra meditación nocturna. Primero, será bueno entender 2 o 3 puntos. Durante 5 minutos, debes respirar profundamente para que la energía se despierte. A mi alrededor y cerca de mí, solo deben permanecer de pie quienes meditan con intensidad. Detrás de ellos, quienes meditan con menos intensidad. Y detrás de ellos, quienes meditan con aún menos intensidad. Pero que estés de pie al final no significa que no tengas que meditar con intensidad. No, también debes poner toda tu energía en ello. Cuando diga sí, prepárense. Quítense las vendas y súbanlas hasta la frente. Los ojos deben estar abiertos. Tienen que seguir mirándome sin pestañear. Sigan mirándome y sigan saltando, mirándome y saltando. Sigan haciendo el sonido hu, golpeando con el sonido hu. Ahora empieza.